Tu palabra, Señor, es un gran tesoro. Tu palabra, Señor, es un gran tesoro. Es un gran tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es quizás un cofre lleno de joyas maravillosas. Puede ser otro tipo de tesoros, pero usualmente es un cofre lleno de cosas maravillosas. ¿Qué pasa si tú tienes un tesoro en casa y no abres el cofre? Pues que el tesoro está allí y no te beneficia en nada. Debes abrir el cofre. Debes abrir tu palabra. Debes sacar las riquezas que hay en el cofre, como tú debes sacar las riquezas que hay en la palabra. Tu palabra, Señor, es mi tesoro, nuestro tesoro. Este estudio lo hemos titulado Que sea la palabra de Dios la que nos hable de Dios, recuerden. Y este es nuestro cuarto mensaje, nuestra cuarta conferencia, nuestro cuarto sermón. Que sea la palabra de Dios la que nos hable de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios es la fuente fidedigna. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Dios. Yo le pregunto a otra persona quién es Dios y me dará su idea. Pero si yo le pregunto a la palabra me va a decir quién en verdad es Dios. Por eso el título, que sea la palabra de Dios la que nos hable de Dios. Hablábamos varias cosas de las Escrituras. Y la razón por la cual nos enfocamos primero en la palabra de Dios es porque antes de que nosotros vayamos a las Escrituras y nos sumerjamos en sus riquezas y nos deleitemos con las grosuras, es decir, con la riqueza de la palabra, debemos saber si la palabra de Dios es digna o no de confiar. Antes de yo ir a la palabra de Dios y antes de preguntarle a la palabra de Dios quién es Dios, yo debo saber qué es la palabra de Dios. Entonces hemos empleado 3 miércoles consecutivos estudiando las características de la palabra, la formación de la palabra. No pretendo en ninguna manera haber sido específico, esa nunca fue ni ha sido la intención, porque el estudio de la palabra del Señor, de la Biblia como tal, es un estudio separado. Simplemente, y hoy es la cuarta reunión, el cuarto sermón, hemos tratado de cimentar, de excavar lo suficiente para poner los cimientos sobre el estudio que comenzaremos dentro de 8 días, y es el estudio de los atributos de Dios. ¿Qué es Dios? Los puritanos decían, son los atributos. ¿Qué son los atributos? Es Dios. Entonces nosotros no podemos saber quién es Dios o qué es Dios en el inglés, what is God. No podemos saber si no conocemos qué es la palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. La semana pasada hacíamos una referencia a la autoridad de las Escrituras, y es el poder que tiene la palabra de Dios para gobernar. En el mundo de hoy, nadie quiere dejar ser gobernado, todos quieren gobernar, pero nadie quiere que lo gobiernen. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Hay muchos indoctos que quieren gobernar a otros por medio de la palabra. Por lo tanto, yo les hacía énfasis, si ustedes no conocen la palabra, es fácil que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o que nos dejemos gobernar por cualquier persona que tiene como objetivo enseñorearse de nosotros. Nosotros hacíamos énfasis, la autoridad de la palabra del Señor es la autoridad, el poder que tiene cada una de las letras de esta Biblia para gobernar nuestras vidas. Es que estamos hablando de que la palabra del Señor no es un mero libro muy hermoso donde aprendemos cosas muy hermosas del Señor Jesús. La palabra del Señor, la Biblia, es total autoridad sobre nuestras vidas. Y es una autoridad necesaria y absoluta, decimos. También hablábamos de eso. Es una autoridad necesaria porque
¿qué es del hombre sin la verdad de la palabra del Señor? Absolutamente estaría a la deriva, haciéndose ideas de un Dios que no conoce. Pero nosotros no, y le damos gracias al Señor, porque nosotros aprendemos de un Dios que es visto claramente en cada una de las palabras de este libro. La Biblia tiene la autoridad para gobernar tu vida. La Biblia provee los estándares normativos, directivos, es decir, en palabras coloquiales, la Biblia contiene las órdenes claras y el modelo de vida, fe y conducta de todo creyente. No es que vaya a haber mañana un superinteligente que diga, he encontrado una mejor manera de agradar al Señor. Eso no existe, nunca lo va a poder ser. No es que tú te sientas muy movido por el Espíritu y te inventes una manera nueva de adorar al Señor que sea otra de la cual ha sido ya estipulada en las Escrituras. No podemos innovar, no podemos agradar al Señor con un deseo profundo en mi alma. No, todos nuestros deseos deben ser sujetos y de hecho tienen que estar sujetos a la autoridad de la palabra. La palabra del Señor representa nuestro manual de instrucciones. Hablábamos también de eso la semana pasada. La autoridad de la Biblia no depende de nada ni de nadie, solamente de Dios, y decíamos es esencial y absoluta. Y concluíamos diciendo, por lo tanto, desobedecer la palabra del Señor es directamente desobedecer a Dios. Es un punto supremamente importante. Desobedecer la palabra del Señor es desobedecer a Dios. Entonces, cuando la palabra está llamando al pecador al arrepentimiento y le está diciendo, arrepiéntete, ven a Cristo, pon tu confianza en Él, deposita tu confianza en Él. El desobedecer ese llamado es desobedecer a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que ya no estamos más bajo el espíritu de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Gracias al Señor nosotros ya no estamos más sometidos a ese espíritu. Pero desobedecer la palabra del Señor es entonces desobedecer a Dios en virtud de la autoridad que tiene la palabra del Señor. Ahora, decíamos, estamos estudiando los atributos de la palabra del Señor, es decir, las características básicas, fundamentales de la palabra del Señor. Una de ellas fue la autoridad. ¿Qué otra característica debemos estudiar nosotros? Creo que he priorizado en caso de que no terminemos el día de hoy, porque dentro de 8 días ya debo comenzar sin lugar a dudas con el estudio de los atributos del Señor. El segundo punto es la veracidad. El primero fue la autoridad de las Escrituras y el segundo punto es la veracidad de las Escrituras. Ahora, ¿qué es la veracidad de las Escrituras? Simplemente podemos decir, en palabras más, palabras menos, es el atributo que refleja lo indudable, lo cierto de lo que la palabra del Señor nos habla. Entonces, cuando hablamos de la veracidad de las Escrituras, simple y llanamente nos estamos refiriendo a que la Biblia es verdad. Ahora, para los que nos pregunten, ¿y por qué la Biblia es verdad? Bueno, recordemos siempre la regla de oro. La palabra del Señor es la voluntad del Señor revelada a los hombres. Si nosotros creemos en Dios, la palabra Dios para nosotros significa perfección. Si nosotros creemos en Dios, también creemos que Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros creemos que Dios es perfecto, también decimos, Dios no se puede equivocar. Y ahorita vamos a hablar de la inerrancia, pero ahorita centrémonos simplemente en la veracidad. Y como Dios no se puede equivocar,
Y como Dios es perfecto, al momento de revelar su voluntad, es decir, al momento de inspirar a los autores para que tomasen su pluma y escribiesen las palabras que Dios les estaba hablando, no era el propósito del Señor dejar una mentira allí plasmada. Es imposible, teológicamente es imposible que teniendo un Dios perfecto haya cometido un error o haya mentido en la palabra del Señor. Es supremamente importante. Ahora, recordemos que si la palabra del Señor reflejan la perfección del Dios el cual adoramos y exaltamos, entonces tenemos que entender dos cosas. Uno, Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es verdad. Si Cristo es verdad, decimos que a raíz de que la esencia, una sola esencia santa, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, si Cristo es verdad, Él está tomando la parte representativa de toda la Trinidad. Por lo tanto, deducimos tranquilamente que si Cristo es verdad, Dios es verdad. Entonces estamos hablando de que Dios es verdad. No solamente de que Dios es verdadero. No, también decimos Dios es verdad. No hay otra verdad como Dios. Dios es infinitamente verdadero y es infinitamente verdad. Es una verdad absoluta. No hay discusión alguna al respecto. Dios es verdad. Y si Dios es verdad, podemos decir que en Él no hay mentira alguna, ¿correcto? Dios es verdad y en Él no puede haber mentira. Y no puede haber mentira porque Él es el Padre de la verdad. Y recordamos la porción bíblica donde nos dice que Satanás es el padre de las mentiras. Por lo tanto, hablamos de un Dios que es verdad, que ama la verdad, que es Padre de la verdad. Y en contraste tenemos a la mentira, a Satanás, que es el padre de las mentiras, de los mentirosos. ¿Mientes tú? ¿Dices mentiras a tus padres, a tu familia, en tu trabajo, a tu esposa? ¿Mientes tú? Los cristianos no mentimos. En especial cuando antes de mentir el Espíritu Santo nos está redarguyendo de que vamos a decir una mentira. El cristiano no miente. Si tú eres un mentiroso empedernido, yo te ruego para que tú reconsideres tu postura frente al Señor, porque el cristiano no miente. No que el cristiano no pueda pecar, no, sí, pero el cristiano no miente. Si tú has mentido, te has arrepentido y no lo has vuelto a hacer, me gozo contigo. Pero si tú estás en un círculo vicioso de mentiras, eres un mentiroso y me toca decirte desde el púlpito, eres un hijo del diablo, eres un hijo del padre de mentiras. Las prácticas continuadas de las mentiras no tienen ni arte ni parte en el creyente. Entonces hablábamos de Dios es verdad. Y si Dios es verdad, puede ser, les estoy enseñando un poquito de defender la fe. Si Dios es verdad, ¿la palabra del Señor puede ser mentira? No. Es imposible que nosotros teniendo un Dios que sea verdadero, nos haya dado algo que sea falso. Imposible. Totalmente imposible. Entonces decimos, y esto quiero que lo reflexionen bien, decimos, es imposible que Dios mienta. Es totalmente imposible que Dios nos haya dado una mentira en la palabra suya. Totalmente imposible. Pastor, ¿usted por qué está diciendo eso? Es imposible por dos razones. Uno, porque Dios es Dios. ¿Qué estoy diciendo?
Ojo con lo que les estoy diciendo, porque son argumentos muy básicos, pero son argumentos apologéticos. Son argumentos que a ustedes los van a habilitar mediante el Señor y principalmente mediante su gracia para hacer una defensa de la fe cuando les toque. Son argumentos apologéticos. Dios es Dios, es decir, Dios no es hombre. Dios es Dios, estamos diciendo Dios no es hombre. Y eso nos recuerda la hermosa porción en Números 23:19 para aquellos que están anotando. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir en virtud de que Dios es Dios. No puede mentir. No está mentir en Él. Y no puede mentir porque en Él no hay mentira alguna. Él es verdad. Y si Él es verdad y si en Él no hay mentira, todo lo que Él diga es por consecuencia verdad. Ese es el razonamiento lógico. Entonces, Dios no puede mentir porque Dios es Dios, es decir, Dios no es hombre. Y Dios no puede mentir en virtud de que su consejo es inmutable. Es decir, en Dios no hay sombra de variación alguna. Dios no miente porque no es hombre y no miente porque en su esencia no está mentir. Y no miente porque su consejo, su palabra es totalmente invariable. No tiene la necesidad de mentir. Por lo tanto, ¿podemos o no podemos descansar en que estamos frente a un libro que nos dice la verdad? Por supuesto que sí. La Biblia nos dice la verdad de Dios porque Dios, siendo verdad, fue quien inspiró cada una de las palabras para que nosotros la considerásemos como verdad. Todas las palabras, ¿qué podemos también decir? Todas las palabras de la Biblia son completamente verdad. Y decimos porque Dios es verdad y no puede mentir. Por lo tanto decimos, todas las palabras del Señor son totalmente dignas de crédito. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios 35. Recuerden que en estos estudios pasamos por diferentes pasajes de la Biblia para probar los puntos. Yo les estoy ahorrando varios, pero cuando debemos entrar en alguno es mejor que lo hagamos. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. No podemos decir que haya algún versículo que no sea limpio. No podemos argumentar que haya algún pasaje o algún capítulo que no sea limpio, que no sea verdadero, que no sea cristalino y transparente como la verdad del Señor. Entonces, no algunos, no la mayoría, toda la palabra del Señor es verdad. Absolutamente toda la palabra del Señor es verdad. Vamos al Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto significa, para siempre, Señor, tu palabra está cimentada en algo que no es terrenal. Toda tu palabra tiene cimientos donde la polilla y el orín no corrompen. Por lo tanto, todos nosotros, las sillas donde estamos sentados, los vestidos que tenemos, el tabernáculo temporal en el cual vivimos, es decir, la casa de nuestra alma, el cuerpo, todo se degenera, todo se va corrompiendo, como dice el apóstol Pablo, todo se va deshaciendo, diluyendo. Pero, porque estamos aquí en un mundo caído, pero la palabra del Señor no está aquí, ni se originó aquí. Sus simientes están en los cielos. Por lo tanto,
no hay porín, no hay orín y no hay polilla ni error que la puedan corroer. Es totalmente inmune al error, es totalmente verdadera. Por lo tanto, cuando nosotros nos adentremos a estudiar quién es Dios, tengamos en cuenta entonces dos cosas. Uno, la palabra del Señor tiene la autoridad para enseñarnos quién es Dios. Y dos, la palabra del Señor es totalmente verdadera y como es totalmente verdadera, es digna de que nosotros confiemos totalmente en ella. ¿Qué otra cosa podemos decir de la palabra del Señor? Finalmente digamos y concluyamos que la Biblia no solamente es verdadera, sino verdad. Es la normativa final e inapelable de lo que significa la verdad. Nos surge una pregunta entonces. ¿Podrá alguien alguna vez descubrir una verdad? Escúchenme, la pregunta es muy importante. ¿Podrá alguien alguna vez descubrir algo o una verdad, según ellos, que contradiga la palabra del Señor? La respuesta es nunca, jamás. Incluso los experimentos que se realizan en Francia, en el gran anillo de colisión de partículas, nunca podrán arrojar la verdad de que la vida se originó a través de un choque espectacular de partículas que liberaron una gran cantidad de energía y que producto de todo eso somos nosotros. No se descubrirá nunca una verdad que contradiga la verdad de que somos creados, somos criaturas, somos hechos del Señor. Nunca se podrá argumentar, o nunca ningún científico ni ha podido, ni puede, ni podrá nunca jamás descubrir algo que la Escritura califique como mentira. Entonces miren los dos aspectos. Nadie podrá descubrir una nueva verdad que haga ver a la Escritura como falsa, y nada de lo que la Escritura diga que es falso y que no existe podrá ser probado por el científico. Entonces, por punta y punta nosotros tenemos una palabra que es perfectamente verdadera. En virtud de que es imposible que Dios mienta, todas las palabras en la Biblia son verdad, ya lo dijimos, y no puede haber algo en la Biblia que no sea cierto. Yo les digo esto, amigos y hermanos, con el objetivo de animarles, de incentivarles a que ustedes confíen en la palabra del Señor. Pueden descansar en el hecho de que lo que nosotros tenemos, y ahorita hablamos un poquito de eso, aunque las traducciones no sean perfectas, la palabra del Señor sí lo es. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Ha sido un tema de grandes tratados teológicos, no es mi objetivo tocarlo, pero nosotros decimos que la palabra del Señor en sus originales griego y hebreo son totalmente, verdaderamente autoritativos e inspirados en virtud de que es la directa revelación del Señor. Durante el proceso de traducción a las lenguas vernáculas, a los lenguajes comunes, hubo muchos errores, pero son errores, escúchenme, que son errores de los hombres y no han sido errores de Dios. Ahora, otra vez entramos a otro punto. Por eso es que nosotros somos excesivamente cuidadosos con qué tipo de traducción de la Biblia trabajamos. Muy cuidadosos debemos ser. No todas las traducciones de la Biblia nos cuentan la verdad. De hecho, tenemos cantidad de traducciones de la Biblia que no nos hablan la verdad. Tenemos la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, que no puede estar más cargada de mentiras. No nos habla la verdad. Tenemos otras traducciones que han sido adulteradas adrede. No nos pueden revelar la verdad. Nosotros no estamos argumentando de que hayan habido errores
en el sentido palabras que hubiesen podido ser mejor traducidas, pero tampoco se nos puede olvidar que esto es un tema muy complejo y que cuando muchas de las palabras que hoy leemos en nuestra Biblia en español fueron traducidas, significaban o tenían un contexto diferente. Esa es la evolución natural del lenguaje y no podemos atribuir a que la Biblia nos esté dando algo o diciendo algo que no es verdad. Son temas muy complejos y también decimos, las nuevas traducciones que han salido en los últimos 10 o 15 años, derivadas del posmodernismo y de la crítica alemana, son traducciones que no son recomendables. Yo personalmente no las recomiendo. Son traducciones que enfatizan en errores que se hicieron. Por ejemplo, yo les hablaba en el capítulo 8 de Juan, en el pasaje de la mujer adúltera, muchos dicen, eso no está en los originales. Nosotros decimos, bueno, para nosotros sí está en los originales, sí está en el texto recibido, nosotros lo consideramos como parte de ellos y por lo tanto, a raíz de la evidencia interna, es decir, a raíz de que no contradice ninguna otra doctrina dentro de las Escrituras y de que tiene sentido en el lugar donde está puesta, nosotros decimos, no hay evidencia externa o crítica lo suficientemente fuerte para convencernos de que esto no es palabra del Señor. Yo trato de hacerles este tema relativamente asequible y relativamente fácil de entender. Pero entonces, la palabra del Señor no tiene error alguno, y los supuestos errores que los críticos le atribuyen a la palabra del Señor suman menos de media página y son principalmente errores ortográficos o errores gramaticales que no cambian ninguna de las doctrinas que nosotros tenemos como hermosas y queridas. Eso lo debemos saber, o al menos lo básico. Entonces, Dios nos entregó algo perfecto y en la traducción se han cometido, digámoslo así, errores. Porque el milagro, recuerden, el milagro fue la inspiración, no fue la traducción. El milagro ocurrió en que un Dios perfecto utilizase a alguien imperfecto para darnos algo perfecto. Hasta ahí llegó. Pero el milagro de la inspiración no es aplicado a la traducción. Y eso lo debemos tener en claro. Entonces, movámonos hacia el tercer punto, la autoridad del Señor. Estamos frente a una palabra que es totalmente autoritativa sobre nuestras vidas. Estamos frente a una palabra que es totalmente verdadera. Ahora, tercer punto, estamos frente a una palabra totalmente infalible o inerrante. Es decir, no hay en la Biblia error alguno. Es totalmente infalible. Todo lo que la Biblia dice es así. Es totalmente inerrante. Si estás cansada, te puedes ir donde tu papá. ¿No? Ok, maniquito. Ok. Es totalmente infalible, o inerrante. La inerrancia es sinónimo, lo podemos interpretar como infalibilidad. Y recordemos brevemente, desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios y también recordábamos que Dios no puede mentir ni decir falsedades. La inerrancia de la Biblia, simple y llanamente hablando, es: en la Biblia no hay error alguno. Pastor, pero usted qué me dice de el mismo relato que es dicho de dos maneras diferentes. Yo les pongo este ejemplo. Juan comió frutas y verduras. Yo leo un libro que en el primer capítulo me dice: Juan comió frutas y verduras. Y en el quinto capítulo vuelve a hacer referencia al capítulo número 1 y me dice: Juan comió manzana y arracacha. Está hablando de la misma cosa en palabras diferentes. En otras palabras, en el capítulo 5 enfatizó o particularizó un hecho general que fue narrado en el capítulo 1 como Juan comió frutas y verduras. En eso no hay error. ¿Sí me entienden esa parte? No hay error. Si en el capítulo número 1, les pongo otro ejemplo, de números. Digo de números, no números de la Biblia, sino de números de cifras en general. Si en el capítulo 1 nos dice, hubo más de 500,000 de personas,
Y si en el capítulo 7 nos habla, hubo 584.745, ¿qué de error hay allí? Absolutamente ninguno. Si en el y mire, les sigo, solamente les estoy tocando, estoy arañando las partes superficiales. Si en el capítulo 1 me dice, el edificio fue levantado en el año 75 después de Cristo. Y en el capítulo 7 o en el capítulo 8 nos dice, el edificio fue levantado entre los años 70 y 90 después de Cristo. ¿Qué error hay allí? No hay ningún error. ¿Ves? El hecho que yo diga, yo nací en el año 73, y el hecho de que yo diga, yo nací entre el año 70 y el 80, ¿qué error estoy diciendo ahí? No hay ningún error. Yo les estoy poniendo solamente 3 ejemplos típicos de cómo las escrituras son atacadas y de verdad de cuán fácil, si nos proponemos un poco, cuán fácil es defender, sin necesidad de mucho conocimiento, defender la palabra del Señor en virtud de que tiene autoridad, de que es totalmente verdadera y de que en ella no hay error alguno, no lo hay. Es importante que no caigamos en el error de juzgar la palabra del Señor. ¿Y qué nos dicen los promotores de las nuevas versiones bíblicas? Nos dicen, hay errores gramaticales, hay errores de deletreo, hay errores en la descripción, en la observación de la naturaleza. ¿Perdón? Vamos, por ejemplo, solamente para ilustrar este punto, al Salmo número 19. Salmo número 19. Salmo 19, versículo 5. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Vio? Hay un error en la Biblia. Mírenlo allí está. Salmo 19, versículo 5. Hay un error en la Biblia. Nos dice que el sol recorre un camino. Nos dice que el sol sale y luego se esconde. ¿No podemos ver que estamos hablando en un lenguaje poético? No es un error de observación. Es un error, es un mensaje totalmente poético. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Los cielos hablan? No hablan. Estamos hablando en un lenguaje poético, en un lenguaje comparativo, estamos hablando en parábolas, en hipérboles. Toda esa riqueza de figuras está en la palabra del Señor. Entonces no podemos caer en el error de los traductores modernos de las Biblias que dicen está plagado de falencias en las observaciones de los elementos científicos, de los elementos naturales. No podemos. Ese es otro punto, es totalmente inerrante. La palabra del Señor no tiene error alguno. Veamos el último, la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras, pastor. Pero yo hay veces no entiendo la palabra del Señor. ¿Cómo me está diciendo a mí que una de las características de la Biblia es que es clara? Hermanos, es totalmente clara. Ahora, no todas las cosas en la palabra del Señor las podemos entender claramente. Entonces, cuando venimos, por ejemplo, vamos a leer brevemente Deuteronomio 6:6 a manera de ejemplo. Escogí simplemente ese ejemplo. Deuteronomios 6:6. Nos dicen, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿No es claro lo que el Señor nos está diciendo ahí? ¿Cuáles palabras? Las que hay en Deuteronomios capítulo 6. Todos los mandamientos y todos los estatutos. ¿No es claro ver que el Señor está pidiendo que nosotros guardemos esas palabras, que nosotros, la compartamos con los hijos, que nosotros la leamos al levantarnos, la leamos al acostarnos? ¿No es claro? Claro que es clara. Y las partes que no son claras,
las debemos mirar a la luz de aquellas que son claras, utilizando la regla bíblica de la analogía. Es decir, cuando usted tenga o esté leyendo una parte de la Biblia que no sea clara, busque una similar que traiga luz y claridad sobre ella. Me explico brevemente porque no quiero desviarme mucho. El pueblo judío le había dado el Señor la ley ceremonial, judicial, social, política, cultural y la ley moral. Entonces, cuando nosotros la leemos decimos, ay, ¿será que tenemos que cumplir toda la ley? Pero aquí dice, y estas palabras están hablando de la palabra, ¿será que tenemos que cumplir toda la ley? ¿Será que tenemos que apedrear? ¿Será que tenemos que guardar el sábado de una manera religiosa? ¿Será que tenemos que hacer? Cuando las cosas no sean claras, recuerda el principio de la analogía bíblica. Es decir, te lo garantizo que lo hay, debe haber otro lugar en la palabra del Señor que hable acerca de las mismas cosas de una manera clara, y como regla de dedo de la mano derecha decimos, el pasaje que sea claro y que irradie más luz es el que nosotros debemos apelar para que clarifique aquel pasaje que para nosotros no sea tan claro. Entonces, hablando del cumplimiento de la ley, podemos simplemente referirnos, y con esto cerramos, podemos simplemente referirnos a Romanos 3:20. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3:20 en referencia al cumplimiento de la ley. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, cuando encontremos y nos hagamos la pregunta, ¿será que tengo que cumplir la ley para ser agradable al Señor? Venimos al pasaje que más da claridad de Romanos 3:20 y decimos, ningún ser humano, ninguno de nosotros podrá ser justificado por el cumplimiento de la ley. De hecho, es imposible que alguien cumpla la ley. ¿Ven? Como un pasaje de mayor claridad trae totalmente la luz sobre un pasaje de menor claridad, pero decimos, la palabra del Señor se caracteriza por ser totalmente clara. Además, con esto cerramos, es clara porque no ha habido, ni hay, ni nunca habrá una persona que buscando en ella la verdad de la salvación diga, no la pude hallar. Todos la hemos encontrado y atribuimos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para eso. Claro que sí. Si el Espíritu Santo no nos ilumina, nosotros en estos momentos estaríamos allí en el mundo diciendo, eso está lleno de errores, eso es pura mentira, eso se lo inventaron los hombres. Pero estamos aquí es porque el Señor, el Espíritu Santo, nos ha convencido y nos ha dado la gracia para creer lo que dice la palabra, para iluminar la palabra. Por lo tanto, sin la iluminación del Espíritu Santo, para nosotros este es un libro muy complicado que no entendemos. Pero escúchenme algo, cuando hablamos de la claridad de la palabra del Señor nos referimos a que todos los asuntos, escúchenme, relevantes para la salvación son perfectamente claros. Es decir, hacen a todas las personas inexcusables. Por lo tanto, cuando una persona te diga, la Biblia es un libro cargado y plagado de errores, puede que esas personas no entiendan lo que significa la ley, puede que esas personas no entiendan qué significa gracia, pero esas personas están y son inexcusables de no poder comprender el mensaje de salvación del Evangelio. Totalmente inexcusables. Por eso decimos, en todos los aspectos tocantes o relativos a la salvación, la Biblia, la palabra del Señor, nos dice la verdad, es nuestra autoridad, es inerrante, infalible y es perfectamente verdadera. Entonces, absolutamente descansamos en esa
principio hermoso. Descansamos también. Se los voy a leer, me toca simplemente ya leerle estos 2 puntos. Los otros 2 atributos, la necesidad de las Escrituras. Es necesaria, las Escrituras son necesarias. ¿Necesarias para qué? Necesarias para la salvación. El Señor tenía, esto es un entre comillas, tenía que ser tan condescendientes para con esta humanidad caída, que tenía, una vez más entre comillas, que revelar su voluntad a través de la palabra. Era necesario que el Señor nos dejase este legado perfecto, verdadero, inerrante y autoritativo. Les estoy diciendo, cuando nosotros encontremos en la palabra del Señor algo, estamos encontrando allí la autoridad de Dios, la verdad de Dios, la inerrancia del Señor, la infalibilidad de Él, su suficiencia, su amor y su necesidad. Es decir, la necesidad que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Descansemos entonces confiados que la palabra del Señor es la lámpara, es la lumbrera a nuestros pies, es la guía a nuestro caminar. Y si la palabra del Señor es verdadera, nosotros seremos guiados en su misericordia a las moradas celestiales. Por la gracia del Señor, claro está, pero el Señor nos dejó este hermoso manual, perfecto, puro, hermoso, fidedigno, infalible. Y nosotros debemos plenamente confiar que todo lo que nos diga la palabra del Señor es palabra del Señor y como tanto tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Así que creámosle al Señor, creamos su palabra, confiemos en ella, descansemos en ella, apreciemos la palabra del Señor. Amén.